Mm, ya. Entonces, vamos a ir admitiendo a todos otra vez. Se acabó el tiempo y otra vez vamos a reiniciar. Listo. A ver, vamos a ir viendo. Entonces, para ir analizando lo que son los movimientos, tenemos que ir, a ver, vamos a ir admitiendo. Hay tres o bandos. Va. Ya, ya. Ahora sí. Creo que ya están todos. Están ingresando. Entonces, para ir analizando lo que es la mecánica, vamos a ir viendo dónde se encuentran, dónde se originan, a dónde se van a insertar. Vamos a ir admitiendo. A nivel muscular, tienen que realizar el análisis de los músculos. A ver, acá. Ahí no avanza. Se trancó. A ver. Ujú. Ya, ahora sí. Los músculos accesorios que nos van a ayudar a nivel de lo que es el patrón flexor de la rodilla van a ser en la zona posterior, por debajo van a ser los gemelos, en el mecanismo de la acción que se encuentran en la parte, ay, ya, generalmente el músculo sartorio que se encuentra en la parte, ay, van a disculpar, se está, ahora sí. En la parte del muslo, generalmente vamos en forma, los músculos accesorios, vamos a encontrar lo que son los gemelos de la zona posterior que nos van a ayudar en lo que es el patrón flexor. También vamos a ir aquí. Ya. Y los músculos extensores que van a ir a conformar el cuádriceps. ¿Quiénes forman el cuádriceps? Vamos a tener que el vasto externo, vasto interno, ¿cuál? El crural y el recto femoral, ¿no es cierto? Los que van a ir a conformar lo que es el cuádriceps. Los músculos que van a producir la rotación van a ser el tensor de la fasciolata, el bíceps femoral. Los músculos que producen la rotación interna van a ser el músculo sartorio, semimembranoso, recto interno, músculo popliteo. Esto generalmente de la rotación no se toma en cuenta a nivel de lo que es la articulación de rodilla. Por el tipo y la forma de la articulación, solamente se va a tomar en cuenta lo que es las infraestructuras, al igual que lo que es la articulación acá. Al igual que la articulación de lo que es de cadera, su eje de movimiento va a ser determinado por el hueso que se va a desplazar. En acá el eje va a ser a nivel de los cóndilos y en el plano que se va a desplazar va a ser en un plano sagital, lo que va a realizar el patrón de flexo-extensión. Entonces, analizando el rango de movimiento a nivel de lo que es el desplazamiento articular cuando realiza de una extensión a un patrón flexor,
Este desplazamiento, como si se dan cuenta, el eje va a estar a nivel de los cóndilos, lo que se va a ir desplazando va a ser lo que es la articulación de la patela y lo que es la tibia, al permitirnos un movimiento tanto de flexión y extensión. Ahora, vamos a ir viendo lo que son. Vamos a ir viendo los medios de las patologías que podemos encontrar a causa de lo que son los movimientos excesivos. Para esto tenemos que definir que en la articulación de la rodilla nos van a permitir lo que es la estabilidad. Entonces, los ligamentos principales que nos van a permitir tanto en la parte lateral interna como la parte lateral externa, que nos van a brindar la estabilidad por las zonas, las fibras que lo van a conformar y por su flexibilidad nos va a permitir un rango de desplazamiento. Los ligamentos cruzado anterior y posterior nos van a brindar en la zona medial o meniscal la estabilidad necesaria. Entonces, dependiendo la localización, el tipo de movimiento que hagan, si hagas un movimiento rotatorio, con descarga nos va a permitir un desplazamiento mayor. Entonces, aquí podemos observar los movimientos tanto del patrón flexor como extensor, en la cual hace un desplazamiento articular. Entonces, en los movimientos de marcha, nosotros usamos los patrones flexores extensores ya que nos permite el desplazamiento. Entonces, para analizar las patologías que vamos a observar, primero tenemos que identificar la anatomía. Las contusiones. ¿Quién tiene contusión? Las contusiones vamos a observar generalmente a nivel de la rodilla, que son lesiones de las partes blandas por traumatismo, que existen, dice, daño específico y principalmente en la infraestructura que forma la articulación a nivel de los meniscos, huesos, ligamentos, se consideran un proceso benigno, generalmente no provoca complicaciones, resuelve un plazo de tiempo variable a medida que se observa como los medicamentos antiinflamatorios, reposo relativo y a la aplicación del frío o calor. Las contusiones, dice entonces, vamos a decir simplemente que es la lesión más frecuente a nivel de la rodilla provocada, entre otros síntomas, el dolor, aumento de tamaño moderado de la articulación por la equimosis que va a presentar. Las contusiones va a conllevar también a unas lesiones secundarias como una bursitis. Las lesiones, otro tipo de lesiones que más frecuentemente vamos a encontrar en lo que es la articulación de rodilla y que tenemos que analizar son las lesiones ligamentarias y los meniscos, que generalmente se van a dar en los deportes, en lucha, baloncesto, natación, burnie, fútbol americano, esgrima, béisbol, hockey, tenis, que implican tensión de la articulación. Las estructuras que más frecuentes son afectadas son los meniscos, los ligamentos laterales, ligamentos cruzados y en ocasiones se van a producir lesiones combinadas. ¿Qué significa? Que puede haber una lesión meniscal acompañada de una bursitis. Entonces, dependiendo del tipo de trauma que vayan a observar, en ocasiones se puede producir lesiones combinadas o llamadas triadas de Jones o triada de generalmente que se va a dar. Esta triada de Jones va a ir combinada lo que es la lesión ligamentaria, meniscal y una bursitis. Por un desgarro general del ligamento cruzado. Ya. Entonces,
Dependiendo del tipo de combinación, puede acompañarse, no solamente, tengan en cuenta, como es una articulación muy compleja, lo que es la articulación de rodilla, puede acompañarse con una lesión ligamentaria, meniscal y una bursitis. Entonces podemos observar tres patologías en uno solo, pero depende del tipo de trauma. ¿Cuál es la principal? Entonces vamos a ir analizando los ligamentos lateral interno y medial. También tenemos que hacer, antes de llegar a una artropía, una cirugía artroscópica para ver el grado o mediante un estudio complementario como una resonancia magnética nuclear o unas imágenes de ultrasonido para ver si no va a necesitar una cirugía. Cuando se necesita una cirugía es cuando se indica que es una lesión de tercer grado. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, la localización que vamos a ir observando, espérenme, vamos a ir metiendo, puede acompañar a nivel de las patologías que se pueden presentar a nivel de la articulación de rodilla, ruptura de los meniscos, que es lo más frecuente en los deportistas, porque hacen movimientos de rotación más lo que es la descarga. Entonces, en los meniscos lesionados generalmente son por movimientos de rotación cuando la rodilla se encuentra en una semiflexión del pie apoyado y en estas circunstancias se producen rotaciones del cóndilo femoral presionando la dirección al menisco. En este se rompe la fisura y la lesión puede afectar mayor frecuencia al menisco interno o medial que al externo. La ruptura puede llegar a ser una gravedad significativa, dividiendo horizontalmente o verticalmente o transversalmente, oblicuamente o mixtamente. Entonces, si el diagnóstico se basa en la presencia de los síntomas y signos clínicos característicos, los hallazgos reportados por la resonancia magnética, que es un estudio complementario en la cual va a ir seccionado en la artroscopía, esta última puede ser al mismo tiempo el diagnóstico terapéutico. Entonces, tenemos medios para diagnosticar y pruebas kinésicas en el área de fisioterapia que nos van a orientar a cuando se presente una ruptura de meniscos. Para ver el grado de la lesión de la ruptura, porque hay distintos grados, se necesita complementar con lo que son exámenes complementarios. A ver, ay, se trancó. Ahora sí. Entonces, para eso tenemos que analizar el movimiento, las uniones. Aquí ya sabemos lo que presenta. Aquí vamos a ver, observar lo que es la articulación, ¿no es cierto? Observamos la primera, analizamos anatómicamente la infraestructura de las uniones entre los cóndilos y lo que es los cóndilos del fémur y los platillos tibiales. Una infraestructura es circular, ¿no es cierto? Y la otra es una circular, tiene una concavidad y otra una convexidad, una semiconcavidad y una semiconvexidad que nos permite lo que es el movimiento o el patrón de la flexión y extensión. Y generalmente lo que es la articulación fémoro-patelar es una articulación accesoria que acompaña a lo que es el movimiento principal del desplazamiento de la flexión y la extensión. Por el tipo o la posición donde se encuentra la patela, nos va a limitar hasta este rango el desplazamiento. Por eso se dice el movimiento cuando va hacia la zona posterior es el patrón flexor y por tanto si se contraen los músculos posteriores son los músculos flexores y cuando se lleva a la extensión se anterioriza lo que es el pie, se contraen los músculos de cuádriceps que serían los músculos de la cadena anterior que nos permite la extensión de rodilla. Entonces tenemos que analizar en el grado. El eje generalmente se va a estar centrado en la articulación coxofemoral y el movimiento del desplazamiento lo va a realizar a nivel de lo que es la pierna donde se encuentra el hueso de la tibia.
A ver, acá. Ay, se ha trancado esta cosa. También tenemos que analizar las patologías que nos va a llevar esta infraestructura. Para analizar las patologías que nos puede llevar esta infraestructura, también vamos a ir viendo mediante lo que es esta articulación para entenderlo aún más detallado acá. A ver. Entonces, aquí. A ver, acá. Aquí vamos a ir viendo lo que es un video para que lo vayan viendo. ¿Se escucha, chicos? No listen. Ya, No, esperen. listen. Ya, ahorita. Ahorita vamos a ver otro sistema de compartir. A ver. Ahora sí creo. Me van a decir si se escucha. Podría decir que también tengo dos articulaciones, donde ¿Se los voy a escucha? llamar un complejo lateral y un complejo medial, ¿ya? Por otro lado, voy a tener la articulación patelofemoral, que va a estar compuesta por este hueso ¿Sí? sesamoide que se encuentra. ¿Se escucha o no se escucha, chicos? ¿No? Sí, listen. Sí. ¿Sí? Ah, ya. Van a disculpar. Ya. En la parte anterior de la rodilla, que es la patela o antiguamente llamado rótula, y el fémur, ¿ya? Después vamos a ir viendo algunas imágenes donde van a poder visualizar todo esto que les comento. Es importante recalcar que la articulación femorotibial tiene una gran amplitud de movimiento y se van a mover de cierta manera considerando siempre cuál es la superficie cóncava y convexa, para que ustedes más adelante puedan inferir la artrocinemática. El fémur, en su parte más distal, que va a corresponder a los cóndilos femorales, van a ser superficies de forma convexa, ¿ya? Y por otro lado, los platillos tibiales van a ser cóncavos. Por lo tanto, cuando yo mueva la tibia sobre el fémur, o sea, movimiento en cadena cinemática abierta, la artrocinemática va a ser un rodar y deslizar en el mismo sentido. Por otro lado, si yo muevo el fémur sobre la tibia, voy a estar moviendo el cóndilo convexo o los cóndilos convexos, perdón, sobre los platillos tibiales cóncavos. Por ende, en este caso, la artrocinemática sería rueda en un sentido y desliza en el otro. Alguna de las funciones más importantes que va a tener esta articulación de rodilla va a ser, por ejemplo, permitir la locomoción con un mínimo gasto energético. Cuando hablamos de locomoción, hablamos básicamente de la marcha. Es una articulación muy importante para poder ejecutar de manera óptima la marcha. Si ustedes bien recuerdan, cuando hablamos de cadera, también lo relacionamos directamente con la marcha. Por ende, todas las articulaciones de la extremidad inferior tienen relación directa con este gesto. ¿Ya? Además nos va a ayudar a mantener la estabilidad, ¿ya? Acomodándose a los distintos tipos de terreno. Por ejemplo, cuando uno va caminando en una pendiente, subiendo, por ejemplo, subiendo un cerro o bajando un cerro, la rodilla va a ir cambiando su rango de movimiento para poder ir acomodándose a estas distintas a estos distintos tipos de terreno, algo muy importante. Y todo eso se va a dar gracias a la actividad muscular, principalmente, jamás lo olviden, uno de los músculos más importantes de la rodilla es el cuádriceps. ¿Ya? Esa es una función entonces, permitir y aportar para generar una eficiente marcha. La segunda gran función va a ser transmitir, absorber y redistribuir las fuerzas generadas durante las actividades de la vida diaria. ¿A qué me refiero con esto? Transmite. Recuerden que siempre hemos hablado que en una articulación siempre van fuerzas descendentes y fuerzas ascendentes que se dan debido a la fuerza de reacción del suelo.
va a absorber fuerzas también para que el hueso no se sobreexija demasiado. Y esta función de transmitir, absorber y redistribuir va a estar dada por una estructura importantísima que se encuentra en la rodilla, que lo vamos a ver más adelante, que es el menisco, ¿ya? El menisco es un fibrocartílago que tiene la función principal de funcionar como una especie de amortiguador, ¿ya? Entonces se ejecuta una fuerza en la rodilla y estos meniscos disminuyen su tamaño, y cuando la fuerza cede, estos aumentan su tamaño. Es como bastante similar a lo que sucede con el disco intervertebral en la columna, que ya lo vimos. Entonces no lo olviden, para cerrar esta primera diapositiva, dos grandes articulaciones, femorotibial, que es bicondilia, y la articulación patelofemoral, que es una articulación de tipo troclear. Y no olvidar lo siguiente, una articulación de tipo condílea me va a permitir siempre 2 grados de libertad. En este caso, la articulación femorotibial me va a permitir movimiento en el plano sagital, que sería flexión y extensión, y movimiento en el plano horizontal, que sería la rotación externa y la rotación interna de la tibia. En el caso de la articulación patelofemoral, al ser una articulación de tipo troclear o bisagra, me va a permitir movimiento en un solo plano. En este caso, la patela siempre se va a mover en un sentido superior e inferior. Ese es el movimiento normal. Después vamos a explicar un poquito mejor cómo es este movimiento de la patela. Y las funciones, uno, la marcha, y segundo, transmitir, absorber y redistribuir las fuerzas gracias al menisco. Hablemos un poquito de la anatomía de la rodilla. Acá en esta imagen podemos ver una vista anterior y posterior, o sea, una vista frontal, ¿ya? Podemos ver que acá tenemos la diáfisis del fémur y acá tenemos 2 cóndilos femorales. Lo mismo puedo ver acá en una vista posterior. Tengo el cóndilo medial y el cóndilo lateral, ¿ya? Esta imagen de acá es la que realmente me interesa que ustedes sepan y conozcan y entiendan, ¿ya? Esta es una vista horizontal, o sea, lo estoy viendo desde abajo hacia arriba. Puedo ver claramente los 2 cóndilos. Veo acá un cóndilo lateral y veo acá un cóndilo medial. Ahora, entre estos 2 cóndilos, en una vista horizontal, yo voy a ver ciertas diferencias. La primera diferencia va a ser, fíjense acá, en cuanto a la longitud en sentido antero-posterior de los cóndilos. Puedo decir que el cóndilo lateral, que es este de acá, es mucho más largo en sentido antero-posterior que el cóndilo medial. Fíjense que el cóndilo medial es más cortito en un sentido antero-posterior. Esto es anterior y esto de acá es posterior. La segunda gran diferencia que puedo observar es que el cóndilo lateral, fíjense que acá, si yo trazo una línea en su forma, puedo ver que es más bien recto, ¿ya? Es un cóndilo recto en este sentido antero-posterior visto en una vista horizontal. En cambio, el cóndilo medial va a ser o va a tener una forma curva. Fíjense, acá se nota la curva. Esto tiene una importancia muy relevante. Cuando yo realizo el movimiento de extensión en cadena cinemática abierta, o sea, muevo la tibia sobre el fémur, cuando llego al final de la extensión, se produce una leve rotación externa. O sea, estoy yendo hacia la extensión y al final se produce una leve rotación externa que yo no la controlo. Es una rotación automática y esta rotación automática se denomina rotación de bloqueo, ¿ya? O sea, cuando yo estoy en una extensión máxima, yo digo que la rodilla se encuentra bloqueada. Si digo que la rodilla se encuentra bloqueada, puedo decir también que es la posición de máxima estabilidad de la rodilla. Y ese bloqueo o rotación que se da gracias a esta curva del cóndilo. Cuando la tibia se viene moviendo, ¿cierto?, hacia la extensión, da un pequeño giro, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Ahora, si en extensión completa queda bloqueada, ¿qué sucede en la flexión? Debería desbloquearse. Entonces, cuando hago la extensión, se produce una rotación externa automática de la tibia. Ojo, que en cadena cinemática abierta. Y si yo quiero comenzar a flexionar, ¿qué debo hacer? Debo hacer una rotación interna de la tibia en cadena cinemática abierta para desbloquear esto y que se pueda mover. Ahora, cuando hago la rotación
cuando hago la extensión y rota hacia externo, eso es un movimiento automático debido a la forma del cóndilo. Ahora, cuando yo quiero comenzar a flexionar, debe existir un músculo que genere la rotación interna para poder seguir flexionando. Ese músculo va a ser el músculo popliteo, ¿ya? Por ende, el músculo popliteo se le denomina que es la llave de la rodilla. ¿Por qué? Porque la desbloquea. Con respecto a esta diapositiva, creo que eso es lo más importante. Ya deben entender estas dos diferencias que veo en el plano horizontal, en donde digo que un cóndilo es más largo en sentido anteroposterior que el otro, ¿ya? Y el otro cóndilo, que es el medial, va a ser curvo, a diferencia del lateral, que es más bien recto. Ahora, ¿qué sucede cuando yo veo el fémur en una vista frontal? Fíjense que esta de acá es una vista frontal. Voy a tener dos condiciones, una condición A y una condición B. Fíjense que acá tengo una línea horizontal, ¿cierto? Y en la situación A me plantea que, fijémonos qué pasa si el cóndilo, perdón, no el cóndilo, el fémur, ¿cierto? Que está acá, estuviera perpendicular a la horizontal, o sea, estuviera derechito hacia arriba, totalmente vertical. Por acá arriba probablemente estaría todo bien, pero fíjense lo que sucede acá abajo. El cóndilo lateral queda en esta línea, pero el cóndilo medial queda más abajo, ¿ya? Esto no puede suceder, porque acá abajo se supone que yo articulo con los platillos tibiales. Entonces los platillos tibiales están de cierta manera, espérenme un poquito, están de cierta manera rectos, acá, así. Por ende, si este está más arriba que este otro, acá va a quedar una disparidad. Acá va a quedar más espacio y acá va a quedar menos espacio. Eso me generaría una alteración en las fuerzas, ¿cierto?, que van a atravesar la rodilla. Si ocurriera esto, cosa que no ocurre, ojo, este compartimento, que es el compartimento medial, resistiría muchas más cargas, o no resistiría, sino que por ahí pasarían más cargas y estaría predispuesto a una artrosis temprana debido a la cantidad de fuerzas que van a pasar por ahí. Ahora, para evitar esto y que los dos cóndilos, fíjense acá, queden alineados, como lo puedo observar en esta situación B o condición B, el fémur se inclina. Fíjense que acá se forma un pequeño ángulo. Este ángulo de inclinación femoral es cercano a los 5 grados. Puede ser de 5 a 10. Entonces yo voy a decir que el fémur en una vista frontal no se encuentra en la vertical, sino que se encuentra inclinado hacia lateral. Y esa inclinación hacia lateral va a ser para que los dos cóndilos femorales se encuentren alineados en la horizontal y puedan articular de manera correcta con los platillos tibiales. Y exista una equivalencia en las fuerzas que van a pasar hacia abajo, ¿ya? Entonces tenemos dos consideraciones importantes en cuanto a la articulación de rodilla, en cuanto principalmente a su morfología. Primero, en la vista horizontal, que en la diapo anterior, dijimos que el cóndilo lateral era más largo en sentido antero-posterior. Y dijimos también que el cóndilo medial tenía una curva, que esa curva era la responsable de generar esta rotación de bloqueo que se producía al realizar una extensión. Y en el plano frontal puedo ver que el fémur se encuentra inclinado. Ya esta inclinación es de cerca de 5 a 10 grados y es para que los dos cóndilos se encuentren alineados. Acá puedo ver un poquito lo que es los platillos tibiales, ¿ya? Voy a tener dos platillos tibiales. Voy a tener un platillo lateral y un platillo medial. Ahora, existen algunas diferencias entre ambos, o una diferencia que no es tan importante pero deben conocerla. Fíjense que el platillo medial presenta una concavidad en sentido antero-posterior y una concavidad en sentido medio-lateral. O sea, yo digo que el platillo tibial medial es cóncavo en toda su extensión. En cambio, el platillo lateral podemos ver que en sentido medio lateral es cóncavo, pero en sentido antero-posterior es convexo, ¿ya? Entonces ahí podría entrar a una complicación cuando analice la artrocinemática, porque en un sentido este
se va a estar moviendo convexo sobre cóncavo y en este otro cóncavo sobre convexo. Sería algo así como una silla de montar. Pero ¿qué sucede? Esto me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque acá arriba, justo arriba de estos platillos tibiales, yo tengo los meniscos. Y los meniscos, si yo lo miro así, miren, voy a tratar de dibujarlo. Saben que soy malo dibujando en la pizarra, imagínense acá en el computador. Tengo acá los platillos tibiales. Espérenme. Tengo acá el platillo tibial, ¿cierto? Y acá voy a dibujar imaginando que es convexo, como esta parte de acá. El menisco lo que va a hacer es estar aquí y darme una forma cóncava. Va a estar sobre la meseta o platillo tibial. Si el platillo tibial es cóncavo, va a dar lo mismo porque el menisco igual le va a dar o va a aumentar su concavidad. Pero en este caso de que es convexo, el menisco va a estar así. Por ende, va a brindarle también una concavidad. Entonces yo digo siempre que ambos platillos tibiales van a ser cóncavos. Siempre van a ser cóncavos. Cuando yo muevo la tibia sobre el fémur, se va a estar moviendo cóncavo sobre convexo. Ambos platillos tibiales cóncavo sobre convexo, ¿ya? Así que no se mareen con eso. Siempre considerar que los platillos tibiales son cóncavos. No olvidar, chiquillos, la artrocinemática. Me he dado cuenta que de repente se le olvida la regla. Por favor, estúdienla y repásenla bien porque no puede pasar eso. Tenemos acá otra vista, ¿cierto? Otra vista que es la vista anterior del complejo de rodilla. Acá puedo ver el fémur y acá puedo ver la tibia. Acá puedo ver el cóndilo lateral y acá puedo ver el cóndilo medial. Lo importante de esta imagen es esto que aparece marcado con rojito, que es el surco intercondilio. El surco intercondilio que está acá, es esta línea de acá, va a ser como el caminito que va a seguir la patela cuando se mueva. Yo voy a tener la patela acá, aquí, ¿cierto? Y el caminito por el que se mueve va a ser este surco, hacia arriba y hacia abajo cuando se mueva. Por ende, ese surco es muy importante. Esto es una vista anterior. En una vista posterior, fíjense que también voy a tener acá el cóndilo medial, el cóndilo lateral, y por posterior, entre ambos cóndilos, voy a tener esto de acá que se denomina escotadura intercondile. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuál será la diferencia entre un surco y una escotadura? La diferencia es la siguiente. Ambos son concavidades que se generan en el hueso, como una entradita del hueso. La diferencia es la profundidad, ¿ya? Esta de acá, que es menos profunda, va a ser el surco, y esta, que es mucho más profunda, va a ser la escotadura. Eso no lo pueden olvidar porque es importante para el movimiento patelar. Acá tengo una vista horizontal en donde ya puedo sacar algunas conclusiones de acuerdo a lo que sé, ¿cierto? De lo que hemos visto. Este es el cóndilo lateral que dijimos que era más bien recto y este es el cóndilo medial que dijimos que era más bien curvo. Dijimos que este era más largo en sentido antero-posterior y que este era más corto, ¿cierto? Además hablamos de estos surcos y la escotadura. Por acá adelante, esto es anterior, ahí se encuentra el surco intercondilio y por acá atrás, fíjense que mucho más profundo, por posterior, se encuentra la escotadura intercondilio. Esto de acá, ¿cierto? Es este surco que va yendo hacia abajo y luego se convierte en escotadura. Recuerden que este es el caminito de la patela. Acá yo puedo ver la patela en una vista horizontal y veo que acá presenta algo que se denomina, ¿qué es esto? Que se denomina la cresta de la patela. Fíjense que la cresta de la patela encaja con este surco, por ende ahí es donde se produce el movimiento y se da cierta estabilidad. Ahora, fíjense que esta
forma que está por anterior es menos profunda que esta que está por posterior. Por ende, cuando la patela se mueve hacia acá y queda en esta región, siempre cuando está en esta región, va a ser cuando la patela está más estable. Y cuando está en esta escotadura, es en la flexión máxima. ¿Ya? Y cuando está acá en el surco, es cuando está en la extensión. Por favor, les voy a pedir que hagan un simple ejercicio. Quiero que extiendan su rodilla, pero que pongan el pie en el suelo. La rodilla en extensión con el pie en el suelo. Tomen su patela y muévanla hacia los lados. Cuando ustedes están en la extensión máxima, pueden mover la patela hacia los lados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el surco es menos profundo, por ende le permite a la patela moverse en sentido medio lateral. Pero ahora si ustedes realizan una flexión máxima, hagan una flexión máxima en su rodilla, traten de mover la patela hacia los lados. En la flexión recuerden que la patela está acá abajo, contactando con la escotadura. Cuando está contactando con la escotadura, no se puede mover en sentido medio lateral, porque esta profundidad le aporta una gran estabilidad. Entonces, ¿qué puedo inferir de esto? De esto puedo inferir de que en la extensión o de 0, perdónenme mi letra acá, de 0 a los 30 grados más o menos, oh qué feo, a los 30 grados es donde la patela se encuentra más inestable. Por ende, tengo mayor probabilidad de que ésta se luxe, generando una patología de la que le había hablado inicialmente, que es la disfunción patelofemoral. En cambio, cuando estoy en flexión máxima, la patela está escondida por acá y es la zona o la posición en que la patela se encuentra más estable. Ojo, no confundir con lo que les dije anteriormente. Anteriormente les dije que en la extensión de la femorotibial, o sea, de esta con esta, la posición de máxima estabilidad era la extensión. Pero ahora le estoy hablando de la patelofemoral, entre la patela y el fémur, que en este caso la posición de máxima estabilidad se da cuando la patela está acá en la escotadura, o sea, en la flexión máxima. ¿Ya? Eso es muy importante en la clínica, chiquillos, porque si a ustedes les llega un paciente con disfunción patelofemoral, deben tener mucho cuidado entre los 0 y los 30 grados porque es donde más se puede luxar. Acá puedo ver un poquito la anatomía de la patela, ¿cierto? En donde puedo observar que la patela es más bien como una pirámide invertida. Ahí tengo la pirámide invertida, en donde por superior voy a tener la base y por inferior voy a tener el ápex. Por acá por superior voy a tener, ¿cierto?, el músculo cuádriceps que va a venir a insertarse con todos sus vientres, vasto lateral, recto, vasto medial. Todo se inserta acá en la base. Y acá abajo tengo el tendón rotuliano o tendón patelar. Fíjense que acá dice ligamento. Esto es una edición antigua, ¿ya? Esta estructura que está acá, que algunos le llaman tendón, otros le dicen ligamento, desde mi punto de vista, por sus propiedades mecánicas, es un tendón, no un ligamento, porque cumple todo lo que vimos en base 1, que tenía sus fibras de colágeno de manera unidireccionales y resistía mayor carga. ¿Ya? Esto entonces es la vista anterior de la patela, la que si ustedes se tocan la patela es la que van a tocar, esta de acá. En cambio esta es la cara posterior, ¿ya? La que no pueden tocar, sino que es la que contacta con el fémur. Acá puedo ver que voy a tener 3 facetas y voy a tener esto de acá que se ve en negrito, que es la cresta vertical. Esta cresta vertical es como una especie de cerrito, que si yo lo veo en una vista horizontal, va a ser esto de acá, eso. Esa es la cresta vertical, ¿ya? Voy a tener también, aparte de esta cresta vertical, facetas. Voy a tener una faceta medial, una faceta lateral y esto de acá que está como mucho más medial, que se denomina odd facet o faceta accesoria, ¿ya? Después vamos a hablar un poquito de esto y su relación con la funcionalidad. Pero eso es lo que deben saber. La base está por superior, se relaciona con el cuádriceps, su ápex está por inferior, que se relaciona con el tendón. Por la cara posterior voy a tener una cresta, ¿cierto? Voy a tener 3 facetas, faceta lateral, faceta medial y faceta accesoria. Hablemos un poquito sobre la alineación normal en el plano frontal.
Todos nosotros tenemos algo que se denomina valgo fisiológico o genu valgo fisiológico, ¿ya? Que es un ángulo, fíjense acá, que se da entre el fémur y la tibia. Se mide siempre por lateral. Si yo mido este ángulo, siempre debería ser entre 170 a 175. ¿Qué significa eso? Que la rodilla siempre va a estar un poquito más hacia adentro. ¿Recuerdan cuando hablamos de la posición en el plano frontal del fémur, que no podía estar vertical, sino que tenía que estar un poquito inclinado? ¿Se acuerdan también que eran 5 grados? Ya, acá están estos 5